with la papaya. No digáis nada, no se entendería. ¡Se la banana! Oh. Feliz día para todos, amigos. Soy Ángeles González Valdés y los estaré acompañando a lo largo de esta sexta y última emisión de la segunda temporada de nuestro programa El Hogar del Derecho. Los saludo fraternalmente en este día en el cual nos encontramos reunidos para vivir la experiencia de aprender y, sobre todo, compartir más conocimientos en torno al derecho mercantil. Nuevamente no me encuentro sola, puesto que contamos con la presencia, como siempre, de nuestras queridas invitadas, estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán de la carrera de Licenciatura en Administración. Recibamos primeramente a nuestra amiga, la señorita Margarita Gómez Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Encantada de tenerte de nuevo en este programa. Muy bien, excelente día para todos. Gracias, Ángeles, por la invitación de este último video podcast. Espero cumplir con las expectativas de esta audiencia. Bueno, me alegra mucho tenerte de vuelta en este espacio, amiga. También está presente nuestra querida amiga Nayeli García García. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Cómo te encuentras? Hola Ángeles, muchas gracias por la invitación. Sabes que para mí es un gusto estar aquí con todas ustedes y con todo tu público. Gracias. Un gusto como siempre contar con tu presencia, amiga. No podía faltar, obviamente, la compañía de nuestra amiga, queridísima por cierto, la señorita María Paula Ladino Baltazar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángeles, muchas gracias. Es para mí un honor estar nuevamente con todas ustedes compartiendo este momento y aportando algunos conocimientos con la audiencia. Gracias, querida, por tu asistencia en este programa. Y para cerrar con broche de oro, también está con nosotras nuestra querida amiga Felicitas Hernández Díaz. Un gusto tenerte con nosotras, amiga. Hola nuevamente, es un gusto volver a estar con todas ustedes. Gracias. Nuevamente gracias, Felicitas. Bien, proseguiré a enunciar los temas a tratar el día de hoy, los cuales son como número 1, contratos mercantiles de emisión, conversión, franquicia, joint venture, de maquila y de transferencia tecnológica. Y finalmente, como número 2, derecho bursátil, definición y naturaleza jurídica. Pocos temas a tratar, pero sin duda interesante y sustancioso. Así que hago la más cordial invitación, amigos, a que nos acompañen a lo largo de esta transmisión. Así que agárrense, que ya comenzamos. Bien, vamos a dar inicio con nuestro primer tema, el cual es contratos mercantiles de emisión, conversión, franquicia, joint venture, de maquila y de transferencia tecnológica. Empezaremos antes que nada por definir un contrato mercantil para tener una idea clara de ello. Si bien se denomina o conoce también como un convenio, ya que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios, por su parte,
producen o transfieren las obligaciones y derechos, y esto lleva por nombre o se forma un contrato. Y retomando lo que comentabas, Ángeles, también los contratos son acuerdos de voluntades que crean y transmiten derechos y obligaciones. Contratos mercantiles son los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos de naturaleza mercantil. Exacto, Maggie. Otra definición que tengo entendida al respecto es que el contrato mercantil es un acto por el cual varias personas se obligan entre ellas para dar, hacer o no hacer. Este pacto genera derechos y obligaciones a las partes y tiene como objeto acto de comercio. Perfecto, amigas. Gracias por lo que comentan Maggie y Nayeli. Pau, ¿algo más que quieras añadir en adición a lo que estamos comentando? Claro que sí. Aunando a lo anterior que comentas, atendemos que un contrato mercantil hace alusión a acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos o obligaciones. Dichos contratos pueden ser celebrados por aquellas personas físicas o morales que tienen capacidad legal y que no estén impedidas expresamente por la ley para ejercer el comercio. Esto es por comerciantes. Además, los contratos mercantiles son aquellos que se celebran respecto a objetos de naturaleza mercantil. Por otra parte, los contratos mercantiles se encuentran regulados por el Código de Comercio y además las leyes mercantiles. Y a falta de esto, la disposición expresa que será aplicable el Código Civil en materia federal. De acuerdo con el Código de Comercio, a los actos mercantiles les será aplicable la disposición del derecho civil respecto a la capacidad de los contratantes y de las excepciones y causas que residen o invalidan los contratos. Ahora sí, vámonos a lo que nos compete de acuerdo a los contratos de emisión o también denominados de underwriting. Felicitas, cuéntanos de qué se trata, por favor. Contrato de emisión o underwriting. El término proviene del verbo de underwrite, que puede traducirse como suscribir, asegurar contra riesgos, suscribir una emisión de valores. Literalmente significa infrascrito, asegurando suscripto, garantizado. El término writing hace referencia al contrato y underwriter al sujeto del contrato. Este contrato tiene su origen en el derecho anglosajón y ha conocido como una difusión de Estados Unidos y Brasil. Asimismo, ha tenido una gran trascendencia económica en los países de la Unión Europea. Muy bien, Feli. De hecho, en otras palabras, respecto a lo que mencionas, esta clase de contrato es de emisión directa, mediante el cual el emisor contrata con entidades profesionales y especializadas en el mercado de capitales que, bajo su propio riesgo, se obligan a transferir los bonos o títulos de valores que a futuro se van a poner en el mercado. Además, le considera un contrato atípico de intermediación, donde la entidad profesional asume el riesgo de vender bonos que en el futuro la entidad emisora va a expedir. ¿Por qué se dice que es un contrato atípico? Bueno, debemos tomar en cuenta que los contratos atípicos son aquellos que no se encuentran regulados en ninguna legislación y que en ocasiones adquieren tipicidad social debido al uso constante que le otorga la sociedad. Entendiendo este aspecto, ahora, ¿cuál es la importancia de dichos contratos, Margarita? Por supuesto, el mecanismo de underwriting puede ser la tabla de
salvación para los sectores empresariales y financieros, en general por el aporte que puede prestar para su capitalización con el fin de disminuir los exagerados índices de endeudamiento que se observan durante los 2 últimos lustros. El tema es interesante en medida en que estos contratos pueden contribuir al desarrollo del mercado, particularmente como instrumento para lograr un mayor grado de eficiencia para consecución de recursos, usualmente en el mercado de valores a largo plazo, y establecer para subsanar las necesidades de capital de las empresas. En relación a lo que comentas, amiga, por ende, afirmamos que dichos contratos lo que se busca es la obtención de recursos financieros que adquiere la empresa para el ejercicio de sus actividades. Podrá prevenir el mercado de dinero o del mercado de capitales, concretando tal situación a través de la asistencia crediticia y de aportes de capital. En caso de que las empresas decidieron por esta última opción, es decir, para obtener recursos del mercado de capitales, la figura contractual de suscripciones emergente por el mecanismo más adecuado para la consecución de tal fin. Cabe recalcar que en nuestro país, aunque en estos últimos años comienzan a ser notorio su empleo, y esto ha ocurrido en las naciones en vías de desarrollo, adquiere relevancia por cuanto se propone la canalización de recursos hacia las actividades productivas, propósito que solo podrá intentarse ante la existencia necesaria de un mercado de capitales que tenga un nivel de desarrollo que sea satisfactorio. Muy clara tu explicación, Nayeli. Posteriormente, tengo entendido que esos contratos están conformados por partes. De ser así, felicitas. ¿Nos puedes mencionar esas partes, por favor? Partes del contrato. Entidad emisora. Se entiende que es aquella persona jurídica con la capacidad para emitir títulos susceptibles de ofrecer públicamente acciones, bonos, entre otras cosas. Por lo general comprende a las sociedades anónimas y en comandita por acciones. Cualquiera que sea el objeto social debe estar expresamente autorizada para emitir bonos obligatoriamente y convertirse en acciones, siempre que esté sometida al control de la superintendencia financiera de las sociedades según sea el caso. Por ejemplo, el suscriptor, que es la persona natural que adquiere los valores ofrecidos por el underwriter. El underwriter es el ente en el desarrollo de un mecanismo de colocación en el mercado primario, esto es que cumple una función de intermediación en la colocación de valores entre las entidades de emisora y los inversionistas adquirientes finales de los títulos, asumiendo según la modalidad. Muchas gracias, Feli. Ya hablamos en qué consiste, así como su importancia. Ahora corresponde hablar de sus características. Si bien dicho contrato se caracteriza primeramente por ser bilateral, ya que este contrato de underwriting es bilateral en cuanto genera obligaciones para ambas partes. La entidad emisora contrae la obligación de emitir los valores en la forma estatuaria y legal y entregarlos al underwriter con el fin de que éste los coloque ante el público inversionista en las condiciones de precio y plazo previamente establecidas. Se dice que es consensual cuando queda perfeccionado con el mutuo consentimiento de las partes, ya que la ley no ha establecido formalidades especiales para su nacimiento a la vida jurídica. También se dice que es oneroso, lo que se traduce en el hecho de que el underwriter estipula una comisión a cargo de la entidad emisora
como contraprestación a su obligación de participar en las condiciones de precio y plazo establecidas en la colocación de los valores emitidos por este ante el público inversionista. Y contemplando lo que mencionabas, Ángeles, otras características adicionales, estos contratos son conmutativo, el valor de las prestaciones queda fijado en el perfeccionamiento sin que la prestación de alguna de las partes queda expuesto al azar. En el innominado es una figura atípica e innominada en cuanto que no está disciplinada por el ordenamiento jurídico vigente, pues no determina su estructura, sino que se limita a dar una descripción operacional de libre discusión, de ejecución instantánea o de tracto sucesivo, según la modalidad, en las modalidades en firme con garantía de su suscripción y todo o nada, las prestaciones de la sociedad emisora del Underwriter se realizan una sola vez, ya sea en el momento mismo de concluir el contrato o en uno posterior que hubieren convenido, y es ese momento cuando se establece la comisión que debe pagar la entidad emisora y los términos que ha de participar en Underwriter en la colocación de títulos, debiendo pagarse de una y ejecutarse de otra en el mismo acto por el contrato. En el Underwriter de mejores esfuerzos, la prestación a cargos de Underwriter se va causando día a día dentro el intervalo de tiempo en que ha de desarrollar de manera constante la actividad tendiente a colocar los títulos emitidos por la compañía emisora. Visto esta clase de contrato, ahora veamos el contrato de conversión. Nayeli, platícanos al respecto. Es el contrato mediante el cual dos o más personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras acuerdan poner bienes en común o no, apegos a una actividad beneficiosa que realizarán todos, uno o varios contratantes directamente o por medio de terceros, sin constituir una persona jurídica distintas a aquellos naturales o jurídicas de contratantes, distribuyéndose de riesgos o beneficios según lo estipulado. La conversión o participación se regirá en las leyes o normas aplicables, especialmente por las de contrato de participación, por las que estipulan las partes en el respectivo contrato. La conversión dedicada por el acreedor significa la utilización de la convertibilidad derivada de un título que posee. Esta conversión está inspirada por preocupaciones de rentabilidad, regularidad o especulación. Además, esta puede realizarse de acuerdo con el deudor y puede estar prevista desde el origen del crédito, como ocurre en el caso de obligaciones convertibles en acciones o voluntad del tenedor. Muy entendible, Nayeli. En cuanto al contrato de franquicia, ¿qué nos puedes decir en relación a ello, Paula? Bueno, pues con respecto a la franquicia, se dice que es un contrato entre una parte denominada el franquiciador y otra denominada el franquiciado, en donde el primero le permite al último hacer el mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre o su marca, contra el pago de un derecho de entrada o regalías o ambos. Esto quiere decir que la franquicia es darle un beneficio adecuado, ya que en el mercado satisface las necesidades, de lo cual se encuentra posicionado al sector que va dirigido. Ha conseguido una ventaja competitiva destacable y un gran reconocimiento en el mercado. Es una entidad comercial entre los dueños de una marca preestablecida de algún servicio
o empresa comercial con aquellos individuos que están oportunamente en invertir en el negocio comercial, de manera que puede generar una recompensa económica, es decir, al instante algún tipo de giro, un negocio en específico, implementado el sistema comercial de alguna marca, que debe de llegar en un diálogo con el dueño que inventó ese producto o servicio para que éste le otorgue el darle un uso. Algo más que añadir con respecto a lo que comentas, Pau, es que la franquicia es un sistema de comercialización en el cual, a cambio de una contraprestación económica en un empresario, otorga el privilegio de usar un modelo empresarial de antemano, pues goza de ciertas aceptaciones en el mercado. Este privilegio pues permite al franquiciado el uso de los signos distintivos como marcas y enseñas, así como el acceso a un conjunto de conocimientos técnicos y comerciales del franquiciante, necesarios para la explotación del negocio, que sería el franquiciado. El franquiciador cobra los derechos de comercialización que se le otorga a la persona física o moral que conforma su empresa, para que le pueda dar un uso del cumplimiento con sus objetivos planteados. Tiene varias ventajas, ya que les otorga un mejor reconocimiento a los negocios. Esto pues conlleva que los consumidores tienen a la mente donde adquieren sus necesidades que se les transcurra día a día, pero con el paso del tiempo surgen cambios en el mercado y se crean conflictos. Por consecuencia, los dueños de la empresa ya no llevan o adquieren su franquicia y tienen que ver la solución para que obtengan mejores ingresos. Muy bien, chicas. Ahora si hablamos de las características, destacamos que este puede ser consensual, ya que el contrato se perfecciona por el solo hecho de configurarse el consentimiento de las partes. No requiere nada adicional, pero es importante para seguridad de las partes celebrar el contrato en forma escrita, de certeza de la relación contractual. Retomando lo que mencionas, Ángeles, este también se caracteriza por ser oneroso en la franquicia. Este usual el derecho de entrada y de regalías para el franquiciador y de derechos a explorar un establecimiento de comercio, una marca, un nombre y recibir un know-how para el franquiciador. En el bilateral, desde el momento en que se perfecciona el contrato de franquicia, las partes contratantes se obligan recíprocamente y de ejecución o tracto sucesivo. Este contrato está concebido para que dure en el tiempo. Tiene vocación de larga duración debido a que las prestaciones de las partes se van a desarrollar de manera periódica. Por otra parte, se dice que son intuitus personae. Este contrato se fundamenta en la mutua confianza. El franquiciador entrega su imagen, su marca y su know-how al franquiciado para que se la maneje, pero habiendo asegurado que tiene las calidades, capacidades y conocimientos necesarios para desempeñar con éxito su labor de cooperación. Se refleja en que el franquiciado necesita de la asistencia y colaboración continua del franquiciante. El éxito del franquiciado es el éxito del franquiciante, lo que se traduce en una asistencia técnica permanente y en un control ejercido sobre el franquiciado a fin de que se ajuste a lo pactado. Bien, las características que ya se mencionaron es así como se lleva a cabo la franquicia. Sin ello no tendría un mejor control para realizar un contrato y que ambas partes conlleven un beneficio de manera formal.
Hay contratos en los cuales una persona hace confianza a la persona por parte de una manera especial y destacando que la consideración de la persona es un elemento esencial del contrato. Por cierto, no aplicar afirmar que la consideración de la persona va o puede ir de un lado para otro. Se ceden los derechos para que la persona pueda ejercer el comercio. La franquicia tiene un tiempo limitado para la realización del pago. Es un modelo ideal para cualquier empresa que disfrute de un adecuado posicionamiento en su mercado. Bien, dejemos a un lado las características y ahora hablemos sobre los elementos esenciales del contrato. Primeramente nos encontramos con la licencia de uso de derechos de propiedad industrial. El franquiciante en este caso recibe una licencia que le da plena autorización para utilizarla en el desarrollo del negocio, desde el nombre, la marca, las enseñas, los rótulos, las denominaciones de origen, logotipos, lemas, empaques, todos los otros signos que sean utilizados en el negocio. Es importante señalar que es esencial esta licencia, ya que describe el consentimiento del autor sobre las restricciones y alcances de manejo de su obra o de su producto, de su marca, en donde reserva todos los derechos para que la persona lo llegue a utilizar la obra de forma señalada en el permiso. Y esta autorización tiene que realizar más que nada un pago de los respectivos derechos. Por tanto, en un contrato de licencia de uso se pueden identificar las dos partes. Por un lado, el autor o titular del derecho y por el otro, los terceros, a quienes autoriza el uso de la obra, de la marca, de la patente y que le confiere una ventaja competitiva a quien la posee. Segundo elemento, otro de ellos y muy importante y esencial es la transferencia y el contenido del saber hacer. Consiste más que nada en aquel saber especializado mantenido en secreto por voluntad manifiesta del franquiciante con algún interés económico, no protegido por el derecho de patente. Teniendo eso en cuenta, surgen las obligaciones del franquiciante, ¿no es así, Nayeli? Obligaciones del franquiciante. Así es, facilitar un estudio del mercado de la zona que apoye sus datos en lo que se refiere a expectativa de ingresos y beneficios, entregar el manual que cubra todos los aspectos desde los integrantes o propiedades originales del producto hasta los procedimientos también contables o el diseño de las instalaciones, anuncios que deben establecerse, facilitarle al franquiciado los medios para que se use adecuadamente la marca y sus signos distintivos. Para ser una franquicia tienen que cumplir con las expectativas de primera necesidad que la sociedad adquiere. Para ello se realiza un estudio del mercado que pueda obtener oportunidades para generar ganancias de la creación por medio del procedimiento que marca la ley, que deben emplearse teniendo el respaldo del titular. Por otra parte, Paula, ¿cuáles son las obligaciones del franquiciado? Bueno, pues las obligaciones del franquiciado es pagar al otorgante una suma fija y una regalía mensual sobre sus ventas o ingresos. Adicionalmente, también se puede pactar el pago de otra regalía por el uso de la marca. El pago se puede hacer en moneda nacional o en extranjera, por lo que es completamente ejecutable que cumplan con el pago al otorgante con base al lugar que habite, ya sea moneda nacional o extranjera, como le indica, por el uso que se le proporcionó. Gracias por la aclaración, Paula. Ahora, felicitas.
dinos en qué consiste la franquicia de servicio. Franquicia de servicios. Si bien es aquel contrato en virtual del cual el franquiciado ofrece un servicio bajo la enseñanza, marcas y nombre comercial del franquiciante, conformándose a sus directivas y propiamente se transmite al know-how y el saber hacer a sus franquiciados. Este documento donde denota el tipo de servicio que brinda al franquiciante para que el cliente se ponga a disposición de su giro de negocios. Algunos ejemplos son franquicias de escuelas, capacitación o franquicias dedicadas al mantenimiento de autos. Por otra parte, Felicita, si hablamos de la franquicia de producción o industrial, es aquella en la que el franquiciador es a un mismo tiempo el propietario de la marca, de la enseña y del know-how del fabricante de los productos y otorga franquicias para que los franquiciados sean productores. En esta clase de franquicia, el franquiciado produce los productos del franquiciador sin que falta transmisión de tecnología, las comercializa utilizando la marca del franquiciador y un ejemplo es la franquicia de comida. En cuanto a la franquicia de distribución, ¿qué nos dices al respecto, Maggie? En relación a tu pregunta, el franquiciador selecciona una variedad de productos fabricados por otras empresas para que sean distribuidos en los puntos de venta de su red. Actúa como un seleccionador de productos fabricados por otras empresas. Es comparable a una central de compras en las que se seleccionan y negocian los mejores productos y mejores condiciones. Para que esté más claro, la franquicia de distribución en un negocio se encarga de distribuir los productos, pero sin contar con los derechos de fabricación de los mismos, los cuales se reserva. Un ejemplo son en la tienda de ropa, donde las prendas se elaboran en fábricas centralizadas a partir de diseños listos para su producción masiva, y franquicias solo se encargan de distribuirlas a los puntos de venta. Aclarando ese punto, chicas, ¿cuándo es que se produce la terminación de dicho contrato? Nayeli, cuéntanos. Terminación del contrato de franquicia. El contrato puede finalizar por cualquiera de las siguientes causas: por incumplimiento del plazo estipulado en el contrato. Sin embargo, las partes pueden pactar que al expirar el término, el contrato se prorrogue por un periodo igual, por la imposibilidad de cumplir el objeto por razones económicas, por mutuo acuerdo, mediante el pago de la indemnización, por incumplimiento de la parte jurídica en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas. Podrá terminar el contrato por liquidación obligatoria, por muerte o incapacidad del franquiciado si el contrato se ha acordado, salvo que se pacte. En caso de que el franquiciado fallezca, podrá continuar la explotación de la franquicia. El contrato puede terminar por las causas ya mencionadas, que implica que el franquiciado no alcanzará seguir usando ni el nombre, tampoco puede plagiar dicha normatividad. Está reconocida a devolver manuales. Al no hacerlo, infringe los derechos del franquiciante, protegidos por reglas de la propiedad intelectual, lo cual genera las acciones pertinentes del caso. Paula, ¿y cuáles son los efectos de la terminación de dicho contrato? Pues en este caso, si a la terminación del contrato queda un stock de mercadería, puede pactarse que el franquiciante pueda venderlas en su establecimiento comercial, distribuirlas entre sus franquiciados actuales o permitir que el franquiciado continúe utilizando la marca de la franquicia hasta vender el stock sobrante. Por lo que al finalizar el contrato, el franquiciado no alcanzará a seguir utilizando ni uno
a que se parezca, utilizando el secreto profesional y la experiencia comercial del franquiciado, ya que establece un acto de competencia siempre que así se vaya a acordar. Y Felicitas, dinos, ¿en qué se diferencian el contrato de franquicia con otra clase de contratos? Diferencias con otros contratos: agencia, distribución y licencia. En virtud del contrato, la agencia comercial, especie calificada del mandato, el comerciante adquiere de manera independiente y establece el cargo de promover o explotar negocios ajenos en un territorio o ramo y dentro de una zona privilegiada del territorio nacional. Como agente o representante del empresario, en consecuencia de la agencia, no es contrato de transferencia de tecnología. El contrato de agencia se debe realizar actos y maniobras de operaciones de comercio. Puede hacerlo personalmente o por medio de terceras personas. La primera condición para ser agentes es ser independiente, por lo que no son agentes. Las ventajas o representantes de comercio dependientes de ninguna otra persona que realice la actividad por una relación laboral por cuenta ajena. Complementando lo que mencionas, Feli, en el contrato de franquicia se presenta una transferencia de tecnología know-how, licencia de patente, asistencia técnica, y en el contrato de suministro no se presenta ninguno de estos elementos. Si bien puede concederse el uso de marca, aunque el distribuidor puede, a diferencia de lo que ocurre en la franquicia, usar su propia marca y sus signos distintivos. La franquicia de licencia de patente, por su parte, en el contrato de licencia no existe convenios ni obligaciones suplementarias, ni el deber de seguir instrucciones por no existir los elementos de uniformidad y cooperación presentes en la franquicia. Es muy fundamental tener en cuenta que, más que nada bien definida, la diferencia que existe entre estos contratos. La finalidad es que permiten cuidar, sobre todo, tener los derechos sobre el titular y, no obstante, las herramientas legales como las licencias, ya que permiten ceder la explotación de nuestra invención sin perder las utilidades que otorgan. Dejando de lado este contrato, ahora veamos de qué se trata el contrato de Joint Venture. Margarita, cuéntanos. Joint Venture, una asociación entre dos o más empresas con el objeto de realizar en común una determinada actividad a través de una nueva entidad creada y controlada por los participantes. El Joint Venture es como un contrato de cooperación, exige necesariamente la unión de sujetos que buscan la conjunción de esfuerzos hacia el logro de un interés que beneficia a todos sus integrantes y que para su realización requiere la participación y aporte de cada uno. Con base al concepto es dos o más empresas, es semejante a que una sociedad que implica generalmente una relación de negocio en curso un periodo de tiempo a largo plazo, mientras que la empresa conjunta se basa únicamente transacción comercial. Los individuos o las compañías eligen unirse para compartir fuerzas, minimizar riesgos y aumentar ventajas competitivas en el mercado para un fin común. Juntas con las empresas pueden ser unidades de negocio distintas. Se celebran el contrato mercantil donde tendrán ganancias o pérdidas aquellos participantes que conforman la organización. Además, Maggie, complementando lo que mencionas, en el dicho contrato no se crea una persona jurídica distinta,
Con el contrato de joint venture no se forma una nueva persona jurídica y por tanto no goza de los atributos de la personalidad como son el nombre, el patrimonio, la nacionalidad y el domicilio. En la organización, la asociación produce las obligaciones y requisitos solidarias entre los empresarios que se unen, lo que produce la distribución de los riesgos, compromisos y medios en los que la ejecución de tareas. Excelente, amigas. Ahora veremos la joint venture de Maquila. Para ello, Paula, ¿nos puedes auxiliar en esto, por favor? Claro que sí. Bueno, para empezar, conozcamos el origen de la palabra maquila. En el delineamiento original de la figura maquila confluye dos civilizaciones, la España visigoda y el árabe. De ese encuentro surge la denominación y las obligaciones que estructura el contrato de maquila, por cuanto, si bien es cierto que es el término maquila es de origen árabe, la figura jurídica tiene su génesis en la Edad Media bajo el régimen feudal vigente en España, que tenía una profunda influencia de las ideas imperantes en las cortes francesas, por lo que esta palabra introducida en España con la invasión árabe se utilizó para denominar a la relación medieval entre el señor y el vasallo, con la que este último debía pagar una proporción de producto por el uso de las instalaciones. En la Edad Moderna, la maquila está estrechamente ligada a las tendencias en la división internacional del trabajo, que a su vez refleja los cambios en la organización de las empresas, impulsando por el crecimiento del comercio mundial y la intensificación de la competencia entre países, cuyo resultado es el crecimiento de la industria maquilera. Muchas gracias, Pau, por tu aclaración. Pero, ¿cuál es la función económica de dicho contrato? Felicitas. Función económica. En el contexto internacional, la figura de la maquila es utilizada cuando el producto se traslada de un país a otro para elaborar una parte del proceso productivo intensivo de la mano de obra con salarios reducidos. Así ambas plantas pertenezcan a la misma empresa. Estos son los privilegios de la teoría del comercio internacional cuando le otorgan la actividad de preferencia aduaneras que permiten importar condiciones especiales en el país desarrollado. Un ejemplo podría ser que Estados Unidos, que mediante sus traslados internacionales ha logrado introducir en varios países, incluido el nuestro, con facilidad y extensión de pago de derechos de aranceles y de materias primas, insumos y otros bienes necesarios para el proceso productivo, así como en nuestro contexto económico y normativo. Se expide medidas administrativas para la educación y el desarrollo de la maquila, que consideramos una buena herramienta de colaboración empresarial con excedentes de posibilidades para el desarrollo industrial del país. Bien, Feli. Ahora sí mencionamos en cuanto a sujetos, el maquilador, procesador o industrial es la persona que con la materia prima que recibe del maquilador o productor se obliga a elaborar, transformar, terminar, manufacturar, envasar, empacar, ensamblar y entregar al maquilante el producto terminado. Mientras se cumple la entrega, el maquilador debe conservar y mantener el depósito del producto.
El productor primario en este caso tiene la obligación de suministrar al industrial la materia prima para que éste proceda a la elaboración del producto final en las condiciones orgánicas apropiadas para ser industrializado según la naturaleza del producto. Otra obligación del productor primario es la de maquilar, es decir, pagar la elaboración mediante la aceptación de la retención en pago como la tradicional o distribución del producto, obteniendo conforme a lo pactado. En cuanto a sus derechos, el productor tiene la propiedad sobre la materia prima y luego sobre la proporción del producto final que le corresponde en función de lo pactado. Maggie, ¿cuál es el objeto y características de dicho contrato? Objeto y características. El objeto es la elaboración y custodia del producto por el maquilador. Una de las características es consensual. El contrato de maquila debe ser considerado de arrendamiento o por ser el maquilante o productor quien suministra la materia al maquilador. En consecuencia, se perfecciona mediante acuerdos de voluntades entre el maquilante y el maquilador, sin que la existencia o validez del contrato dependa de formalidades especiales y tampoco de aprobación del producto fabricado. En bilateral, porque generan obligaciones recíprocas por las partes. El maquilador se obliga a transformar la materia prima suministra por el maquilante a guardar en depósito el producto terminado y entregarlo en un lugar y fecha determinada, mientras que el maquilante se obliga a entregar la materia prima a pagar el maquilador una remuneración por el labor, que puede ser en dinero o una proporción de los productos terminados. Complementando las características que mencionas, Maggie, se dice que también este tipo de contrato destaca por ser oneroso, por cuanto el maquilador o industrial recibe en contraprestación a su labor una suma determinada de dinero o cantidad del producto transformado terminado, y el maquilante o productor obtiene un producto final con un valor agregado a la materia prima que entregó para ser procesado al maquilador. De naturaleza mixta, el contrato de maquila participa de la naturaleza de dos categorías contractuales, la cual del contrato de obra, pues el maquilador o industria tiene la obligación de transformar la materia prima en un producto terminado, y la del contrato de depósito, por estar obligado el maquilador a guardar y conservar el producto procesado hasta la fecha en la que debe entregarlo al maquilante. Y por atípico, esto no está regulado en nuestro ordenamiento positivo y participa de la naturaleza de por lo menos dos tipos de contratos. En un contrato de maquila, la empresa contratante provee de materias primas e insumos a la empresa maquiladora, la cual será la encargada de fabricar, transformar, ensamblar, envasar o reparar los productos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa contratante a cambio de una contraprestación establecida entre las partes. Perfecto, chicas. En cuanto a las obligaciones, ¿qué nos puedes mencionar, Paula? Claro que sí, pues por parte de las obligaciones se divide en del maquilante o productor. En esta se suministra al maquilador la materia prima en condiciones adecuadas para su procesamiento o industrialización en el lugar y fecha estipulados en el contrato. Pagar la remuneración al maquilador por la labor de transformación, bien sea en dinero o con una parte del producto ya terminado. También está del maquilador o industrial, que es transformar la materia prima suministrada por el maquilante en un producto terminado y con valor agregado de acuerdo con las condiciones y especificaciones impartidas por este.
que deben quedar consignadas en el contrato. De igual forma, observar los sistemas y controles en el procesamiento del producto que se hayan estipulado en el contrato, de tal forma que el maquilante o productor pueda verificar las cantidades y calidades de lo pactado y entregarlo al finalizar el contrato. Actuar como depositario de los productos terminados, que deben ser identificados adecuadamente y estar a disposición de sus dueños. Dicha obligación debe cumplirse en un lugar que brinde las garantías necesarias para que los productos finales no se deterioren, se pierdan o resulten hurtados. Entregar al maquilante los productos finales en las condiciones de modo, tiempo y lugar que se haya acordado en el contrato y a falta de estipulación, y a manera que los bienes industrializados sean oportunos y sirvan para los fines perseguidos por el maquilante o el productor. También debe responder por los prejuicios generados en ocasión del proceso de maquila, toda vez que, como ocurre en el artífice en el contrato de obra, el maquilador o procesador actual a autonomía e independiente, de tal suerte que no está subordinado al maquilante y tampoco lo representa frente a terceros. Aun cuando en principio las partes son libres de pactar en el contrato los términos y condiciones que más les resulte conveniente, existen ciertos elementos que todo contrato de maquila debe contener. Por ejemplo, por la naturaleza propia del contrato, se deberá realizar las actividades de maquila. Será en las instalaciones de la empresa maquiladora y se deberá especificar que los materiales, maquinaria y equipos son propiedad del cliente en el extranjero y se entregarán a la maquiladora para los propósitos del contrato. Excelente. Entendiendo ese aspecto, ahora en cuanto a transferencia tecnológica, ¿qué nos puedes aportar, Felicitas? Transferencia tecnológica. En el sentido amplio, el concepto de transferencia tecnológica más que nada se refiere al procedimiento por el cual alguien que desarrolla tecnología la pone a disposición de un tercero para que la use o la explote. La tecnología está protegida bajo los instrumentos jurídicos de la propiedad industrial. El proceso de transferencia pues implica una negociación que se expresa en un contrato o acuerdo. La necesidad de realizar esta transferencia tecnológica se origina luego de una reflexión entre ambas partes, en el cual se determina que existen necesidades complementarias que pueden ser satisfechas por un contrato formal establecido o de objetivos. Muchas veces resulta un proceso complejo que no ocurre de una forma lineal o secuencial de actividades, demanda de una gran cantidad de información e interacción entre las partes y que en la práctica para culminar en un acuerdo de transferencia tecnológica. Gracias, Felicitas. Además, el titular de un derecho de propiedad industrial puede ceder o autorizar su uso, copia o modificación de su activo intangible. El primer caso corresponde a una cesión de derechos, mientras que el segundo es un licenciamiento. La transferencia tecnológica se inicia cuando el titular de la propiedad industrial reconoce que no posee las capacidades para comercializar o no desea asumir ese riesgo. Por lo tanto, necesita formar alianzas para proseguir con las etapas de fabricación, distribución y difusión, entre otras. Existen entidades o personas que sí pueden comercializar la propiedad industrial y visualizan que pueden extraer y obtener valor a través de ella, sin tener que asumir el costo de la investigación y el desarrollo que involucra generar una creación
con potencial valor comercial. De esta forma, la transferencia tecnológica ofrece una posibilidad de compartir riesgos y costos entre las partes. Maggie, ¿pero a qué se refiere un acuerdo de transferencia tecnológica? Un acuerdo de transferencia tecnológica refleja conceptos fundamentales y únicos, ya que es el resultado de una estrategia similar para ambas partes y que a continuación se expresa en una relación contractual que busca obtener beneficios. El acuerdo legal debe estipular que el licenciante es consciente en transferir la tecnología protegida y el licenciatario se compromete a utilizar y explotar los derechos sujetos de la negociación. El acuerdo se expresa en un documento y con tal supone la necesidad de establecer requisitos legales que le otorguen un carácter vinculante y ejecutivo. Esto implica que las partes tienen la capacidad para concertar el contrato y al mismo tiempo ejecutarlo, considerando que la licencia es una modalidad más común del contrato de transferencia tecnológica. En este vínculo se puede encontrar sus estipulaciones básicas. Exacto, Maggie. Por otra parte, en adición a lo que comentas, las partes negociantes en una transferencia tecnológica deben considerar que si llegan a acuerdo en la mayoría de los casos, van a establecer una relación empresarial a lo largo del plazo, por lo que antes de emprender las negociaciones es necesario recopilar tanta información como sea posible acerca de las partes involucradas, la tecnología y otras similares disponibles o que estén desarrollando las características del mercado en entorno jurídico y comercial. Especialmente los documentos de patentes son una fuerte información muy importante para hacer este seguimiento del desarrollo tecnológico del mercado, al mismo tiempo de la competencia. Las patentes publicadas ofrecen detalles de una tecnología que otros documentos no abordan, por lo que son gran fuente de información. De esta forma, los análisis del estado de la técnica consideran fuertemente a las bases de datos sobre patentes y propiedades industriales para determinar estos avances tecnológicos. Nuevamente agradezco por sus aportaciones, amigas. Retomando nuestra programación de subtemas, ahora es menester abordar el número 2, el cual es Derecho Bursátil, definición y naturaleza jurídica. Vamos a empezar a definir lo que corresponde a derecho bursátil. Si bien este derecho es la otra rama del derecho financiero que dinamiza la economía nacional a través de una gama de instrumentos de naturaleza mercantil denominadas valores, que son emitidos por participantes debidamente acreditados del sector y que pretenden obtener recursos financieros líquidos para financiar proyectos a cambio de una contraprestación en títulos de fácil colocación de intercambio. Chicas, ¿qué otra definición tienen para nosotros? De mi parte, de acuerdo con el periódico El Economista Bursátil, es relativo a la actividad en bolsa, se utiliza para calificar un título valor. Se pretende significar elevada bursatilidad, es decir, un título que puede comprarse o venderse con relativa facilidad y que tiene liquidez. Yo opino que una definición técnica del derecho bursátil sería que es el conjunto de normas legales que regulan el funcionamiento y la organización del mercado de valores, siendo la principal norma aplicable la ley del mercado de valores, por lo que se trata de una de las ramas más amplias del derecho. Bueno, en adición a lo que comentan, chicas, también el derecho bursátil
forma parte del derecho financiero español y revisa otras cuestiones como la actividad de los agentes de empresa, de servicios de inversión, la autocartera, el reparto de dividendos, las actividades de las entidades de capital de riesgo, las sociedades de gestión de activos y de valores, el usufructo de acciones, los valores de mobiliarios o los préstamos que los particulares les conceden a los estados y que luego se transforman en títulos como los bonos o acciones. En relación con las diversas definiciones que mencionan con anterioridad correspondiente al derecho bursátil, podemos llegar a la conclusión que dicho derecho se caracteriza por formar parte del derecho privado, comercial, empresarial y corporativo, que supervisa el funcionamiento de las bolsas de valores y los mercados financieros, protegidos de esta manera los intereses del público inversionistas por medio de las autoridades financieras. Correspondiente a esto, con el propósito de evitar lo que son los fraudes y garantizar que el mercado funcione siguiendo las causas legales. Por eso también regula otros procesos como el funcionamiento de registro administrativo de las ofertas públicas de adquisición, la procedencia de las acciones, la información pública y los mecanismos de negociación o la actividad de los agentes intermedios. Por otro lado, este derecho es fundamental e importante dentro de una empresa, pues ya que regula las inversiones, la actividad del capital, los activos, valores, préstamos, etc. Con base a las definiciones que mencionamos anteriormente, tocamos el punto de los valores. Bueno, ¿a qué se refieren? Si bien los valores, es importante destacar que es el término que se encuentra definido por la Ley del Mercado de Valores como las acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos opcionales, certificados, pagarés, letras de cambio y demás, títulos de crédito, nominados o innominados, inscritos o no en el Registro Nacional de Valores, susceptibles de circular en los mercados de valores que se emitan en serie o en masa y representen el capital social de una persona moral, una parte alicuada de un bien o a la participación de un crédito colectivo o cualquier derecho de crédito individual en los términos de las leyes nacionales o extranjeras aplicables. En base a esto se entiende que los valores son la tasación o valoración de una acción o título económico con el objeto de determinar su valor en el mercado, precio al que se ha realizado la compraventa de un valor mobiliario en una bolsa de valores o de una divisa en el mercado de moneda extranjera. Por otra parte, la intermediación bursátil es la realización habitual y profesional de actos con valores, sean estos de oferta o demanda o de operación en nombre propio o por cuenta de terceros, con el público en general o con intermediarios que realizan este tipo de actos. Normalmente se llevan a cabo mediante la celebración de los contratos de intermediación. Es importante destacar que en este sentido existe un mercado de valores, ¿no es así, Maggie? Claro que sí, mercado de valores es el espacio físico o virtual donde las empresas privadas y públicas de todo el mundo acuden para financiarse, captando ahorros de los inversores a quienes les ofrecen distintos beneficios y rentabilidades en función de naturaleza del título de la compañía que adquieren. Además, tienen la finalidad de mover capitales, ya sean públicos o privados, mediante figuras y mecanismos específicos, apegándose a la legislación y a los usos mercantiles. Son un ecosistema que facilitan la compra-venta e intercambio de diversos instrumentos para su colocación en el gran público inversionista.
Complementando lo que mencionas, Maggie, el mercado de valores es un mecanismo en el que concurren los ciudadanos y empresas para invertir en valores que les produzcan eventualmente una ganancia para captar recursos financieros de aquellos que lo tienen disponible. A quienes concurren a captar recursos se les denomina emisores. A quienes cuentan con recursos disponibles para financiar se les denomina inversores. Por ende, aunado a lo anterior, el mercado de valores, para entender mejor, es igual llamado bolsa de valores, donde los inversionistas buscan instrumentos en los cuales invertir y las empresas o emisores requieren financiar sus proyectos y de esta manera facilitar la compra-venta e intercambio de diversos instrumentos para su colocación en el gran público inversionista, por lo que el mercado de valores juega un papel fundamental en la canalización del ahorro, permitiendo a empresas y otras entidades como las gubernamentales acceder a fuentes de financiamiento no bancarios a precios competitivos, permitiendo a los inversionistas contar con mayores alternativas para alcanzar sus ahorros. De hecho, chicas, no debemos pasar por alto que el mercado de valores se divide en primario y en secundario. El mercado primario se refiere a la oferta pública o privada de nuevas emisiones de valores y por este motivo el precio es determinado por el emisor. Y por su parte, el mercado secundario es aquel en el que se negocian aquellos valores que no fueron colocados en el mercado primario. Sin embargo, su precio no está determinado por el emisor, sino que es fijado por la ley de la oferta y de la demanda. Entre estos dos tipos de mercado de valores existen diferencias que hacen que se distingan el uno del otro. Un ejemplo de esto es que en el mercado primario el precio inicial de un activo, ya sean acciones o bonos, lo fija la corporación junto con el banco de inversiones que realiza la colocación. Para los bonos del gobierno, el precio lo establece el gobierno y el Banco Central, mientras que en el mercado secundario el precio está determinado por las fuerzas del mercado y la oferta y demanda de los inversores. Por lo tanto, el mercado secundario fluctúa y puede ser bastante volátil. Por otro lado, también se cuenta con la bolsa de valores, ¿no es así, Felicitas? La bolsa de valores. La bolsa de valores es aquel foro en el que se lleva a cabo las operaciones del mercado, valores organizados, siendo su objetivo facilitar la transacción de valores o procurar el desarrollo del mercado, así como fomentar la exposición y la competitividad mediante el establecimiento de locales, instalaciones y mercancías que faciliten las relaciones y operaciones que están presentes en todo el mundo, buscando una opción para proteger y acrecentar su ahorro financiero. Apartado de recursos, a su vez, permiten tanto a empresas como gobiernos financiar proyectos productivos y de desarrollo que generan riqueza en beneficios del país. Además, se dice que las bolsas de valores pues son mercados organizados que contribuyen a que esta canalización de financiamiento se realiza de manera libre, eficiente y competitiva, equitativa y transparente, atendiendo a ciertas reglas y acordadas previamente por todos los participantes en el mercado. Entonces, en consecuencia, las bolsas de valores pues nos permiten lo que es la negación e intercambio entre las empresas que se requieren el financiamiento. Cabe precisar que las bolsas de valores pueden ser lugares
físicos o virtuales que son administrados por organizaciones privadas, que contribuyen a que la canalización de financiamiento se realice de manera libre, eficiente, competitiva, equitativa y transparente, atendiendo a ciertas reglas acordadas previamente por todos los participantes en el mercado. Añadiendo a lo que comentas, Felicitas, encontramos que las principales funciones de la bolsa de valores es, en primera, impulsar el mercado de capitales en todos los países con el fin de que la mayor cantidad de personas puedan obtener inmuebles o títulos por medio de la compra y venta. Segundo, realiza sesiones diarias de negociación para que los inversionistas se reúnan con los agentes, aquellos representantes de los corredores de bolsa y los que poseen los títulos de valores. También promueve el ahorro interno de aquellos inversores que necesitan recursos adicionales. Otra cosa importante es que ofrece negocios seguros y legales. Y por último, registra las cotizaciones y los precios de las actividades que se realizan para que todos puedan acceder a esta información. Entendiendo esa parte, ¿qué nos puedes decir al respecto de la contratación en el mercado de valores, Maggie? Si bien participar en el mercado de valores regulado supone el cumplimiento de ciertas obligaciones y otorgamiento de derechos de las partes para cumplir el cometido de brindar a todos los que se involucran las mismas oportunidades de adquisición, venta e intercambio de los títulos que son negociados. Las operaciones que las casas de bolsa celebren con su clientela inversionista y por cuenta de la misma se regirán por las previsiones contenidas en los contratos de intermediación de bursátil, que al efecto podrán ser celebrados por escrito mediante una firma autógrafa o bien mediante firma electrónica avanzada de sus clientes, otorga conforme al mecanismo de certificación previsto por el Código Fiscal de Federación, Ley de Mercado de Valores 2019, artículo 199. En el mercado de valores regulado supone el cumplimiento de ciertas obligaciones y otorgamiento de derechos de las partes para cumplir con el cometido de brindar a todos los que se involucran las mismas oportunidades de adquisición, venta e intercambio. Los títulos que son negociados. La intermediación es la realización habitual de operaciones de correduría, de comisión u otras para poner en contacto la oferta y demanda de valores por medio del contrato intermediación bursátil. El cliente conferirá un mandato para que por su cuenta la casa de bolsa realice las operaciones autorizadas por esta ley. Nayeli, ¿y cuándo es que se produce una deuda pública en el mercado? ¿A qué se refiere esto? El mercado de deuda pública se trata de un mercado de renta fija pública en el que se negocian valores presentados exclusivamente mediante anotaciones en cuenta emitidos por el Estado y las comunidades autónomas. Además, el mercado de deuda es uno de los vehículos mediante los cuales se canalizan recursos entre los agentes económicos que tienen superávit de fondo prestables con aquellos que tienen déficit. Este mercado sirve además como un complemento al financiamiento y al ahorro bancario, el otro gran vehículo de la intermediación financiera. El mercado de deuda también se conoce con otros nombres dependiendo del tipo de instrumentos de deuda negociados. Por ejemplo, si en el mercado se negocian principalmente instrumentos de deuda que pagan una tasa fija, entonces se le denomina mercado de renta fija. Y se preguntarán
¿Qué es el mercado de renta? Es el conjunto de mercados en el que se negocian los activos financieros que han emitido previamente por los estados, empresas privadas u organismos públicos. La función de los mercados de renta fija es favorecer la inversión y la financiación del Estado a corto, mediano y largo plazo a través de ahorradores e inversores que ponen en contacto para efectuar operaciones con una condición de riesgo, liquidez y rentabilidad adecuadas para ambos. Gracias por tu explicación, Nayeli. Pasemos a la parte favorita del programa, donde escucharemos los diversos puntos de vista acorde a los temas abordados en esta última emisión. Así que, Margarita, empezamos contigo. Por supuesto, el contrato de franquicia es un documento legal donde señala que ambas partes sus cargos deben de presentar, que prosigue de firmar como el plazo establecido. Por ende, tiene que ceder el franquiciador todos los derechos que le concede para que su negocio tenga más ganancias e ingresos. Durante su venta que realizó en su planeación, como bien ya se mencionaba, la hora de tener una franquicia y de ser otorgado, se tendrá que ocupar el nombre comercial y la marca del franquiciador. Procede por 3 componentes que se representa. Es la marca que fue registrada por la persona física, quien fue creador del propietario de la franquicia, por medio de un procedimiento que se lleva a cabo en el área de administración pública, que rige la ley, lograr transmitir o licenciar el uso a terceros. El propietario de la marca es el franquiciador. Se le cede la marca a otras personas que están completamente interesados. Comprenden el sistema de negocios. Las que desean iniciar una franquicia deben cerciorarse con una persona de plena confianza de cómo es el proceso, ya que si no se cerciora obtendría consecuencias graves, como sucede hoy en día, en que les llegan a robar. Entonces el dueño, quien lo creó, no podrá ser titulado como dueño de esa propiedad. Por otra parte, un franquiciador antes de un negocio debe de asegurarse en el transcurso de los años de su protección. Esto es hacer las actualizaciones necesarias e incluso las notificaciones y gestiones debidas en caso de uso de falsos por terceras personas. En la comunicación del franquiciado de un know-how o el conjunto de entendimientos prácticos examinados por el franquiciador, fruto de su observación, el apoyo continuado, el atributo por el franquiciador de ayuda comercial y pericia durante el vigor del acuerdo de la franquicia. La marca le contrae beneficios a la franquicia, ya que brinda una buena imagen que se transfiere al público del sector del mercado. Proporciona un beneficio a la organización de inmediato, ya que sea nacional o internacional. Hace que los consumidores estén actualizados, tengan en la mente siempre sus productos o servicios que determinan la competencia, que existen similar otro, lo cual hace que tenga más valor de su producto. Las marcas contrae el éxito, pero también se encuentra en desventajas, ya que evoluciona el mercado constantemente. A varios cambios por las necesidades de los clientes, cambian las tecnologías, van evolucionando día a día. Los competidores no se detienen, los inversores buscan solo el concepto de líderes y los ejecutores más potenciales. Por tal motivo, si un apoderado está reflexionando en arrojar una marca a los compradores de la franquicia y de crear un espacio en el propio de representación rentable desde las 4 claves de la franquicia recomendados, arriesgar, trabajar en estas 4 tendencias para que realmente la marca no solo sea un éxito comercial, sino también un referente.
En base a los tipos de franquicia, cada uno de ellos tiene una definición que se equilibra, dependen del giro de negocio. En la franquicia comercial es el franquiciante le aprueba único elemento preciso para la empresa de negocio. El franquiciado necesita para poder aumentar la actividad de su negocio. En la franquicia industrial se refiere a la venta por mínimos de artículos producidos o elegidos por su venta y que llevan su nombre como marca, o por ejemplo Coca-Cola o Pepsi, ambas son modelos de franquicias industriales en las que el embotellador produce bajo especificación y licencia el propietario de las marcas. Son franquicias en las que están involucrados dos industriales. El franquiciante cede al franquiciatario el derecho de producción, la tecnología y comercialización de los productos, la marca, los procedimientos administrativos de gestión y las técnicas de venta. Coca-Cola FEMSA es el embotellador público más grande de bebidas de la marca Coca-Cola a nivel mundial, distribuyendo más de 4 billones de cajas de unidad al año. La compañía produce realmente un concentrado de Coca-Cola que luego lo vende por varias empresas embotelladoras, las cuales mezclan el concentrado con agua filtrada para posteriormente venderlo y distribuir la bebida en latas y botellas en las que los comerciantes minoristas o mayoristas, el consiguiente es la fragancia de producción. Esta situación se encuentra el franquiciador, el encargado de la elaboración de productos, y los franquiciados se encargan en la venta de estos. Este sistema, el productor se garantiza una tasa de venta, ya que los franquiciados están obligados a comprar sus productos de forma única. La franquicia de distribución o de productos se encarga de desplazar artículos, pero sin contar con los derechos de fabricación de los mismos, los cuales la reserva el franquiciador. El franquiciado de servicios se cede una idea de servicios y de forma de prestigiarlo junto con la marca. El franquiciador es muy relevante hablar este tipo de tema, ya que conlleva adentrarnos sobre los derechos que tienen como personas físicas o morales, de acuerdo al país que se encuentra habituando. Muchas gracias, Maggie. Ahora es el turno de nuestra amiga Nayeli. Adelante, por favor. Antes que nada, quiero agradecerte por invitarme a este último episodio de tu programa. Y bueno, el día de hoy vimos temas muy importantes que nos dejan conocimientos muy buenos que podemos poner en práctica en el área del comercio. Como ya habrán escuchado durante la transmisión, se mencionaron las franquicias y bueno, una franquicia varía mucho según su tipo, debido a que dentro de ellas se esconden un conjunto de prototipos. Esta variación se debe a la clase de contrato que se utilice, al perfil del público al que va dirigido y a la capacidad de inversión que posee cada persona. Existen varios tipos de clasificación de franquicias que debes tener en cuenta a la hora de querer adquirir un negocio con prestigio, ya que todo dependerá del rubro al que quieras dedicar. Tenemos la franquicia comercial. Dentro de estas franquicias tenemos las franquicias de teléfonos, celulares, tiendas de regalo, restaurantes, cafés, agencias de viaje, entre otros. También tenemos las franquicias industriales y podemos poner como ejemplo las franquicias de comida. No podría faltar las franquicias de distribución. Esta franquicia tiene como fin la distribución de productos aun cuando el franquiciante es el fabricante, como cuando actúa como central de compras, por ejemplo, las franquicias de ropa, de muebles, entre otros. Y por último, la franquicia de distribución. Esta franquicia tiene como fin la distribución de productos
aun cuando el franquiciante es el fabricante, como cuando actúe como central de compras, por ejemplo, las franquicias de ropa, muebles, entre otros. En México hay franquicias que son muy rentables, por ejemplo, Pemex, que es la mayor franquicia del país. Sin embargo, con la pandemia, sus acciones disminuyeron, cayendo a 1.36% en agosto del 2020. Esta petrolera de giro gasolinero es considerada Fitch y Moody's desde hace 25 años. Pemex posee más de 161,000 franquicias y alrededor de México, volviéndose la más popular. Se necesita una inversión inicial de 159,000 pesos, además de costos adicionales como arriendo de terreno, trabajos de construcción y cuotas de mantenimiento. Aunque su situación actual deja mucho que desear y no es un buen giro de inversión actualmente. También tenemos Dormimundo, esta empresa dedicada a la venta de colchones y afines se fundó en 1956 y se convirtió en la red de franquicias en México con más de 234 tiendas. Dormimundo se ha expandido gracias a las recomendaciones de boca en boca, pues sus clientes y vendedores atraen más compradores. El costo de este negocio ronda los 500,000 pesos con una estimación de retorno de la inversión en un periodo entre 10 y 15 meses, según Doc Content. La empresa del descanso, como se hace llamar, tiene establecimientos en puntos estratégicos dentro de 20 estados. También se encuentra Steren. Esta compañía de tecnología, electricidad y de seguridad fue conocida por el Great Place to Work en 2012 como un excelente sitio de trabajo. Llegó a México desde 1992 y su distribución tuvo un gran alcance, pues se cuenta con 360 tiendas por todo el país, además de 15 tiendas en Colombia, República Dominicana, Honduras, entre otras. Dentro de las franquicias de comida más rentables de México, encontramos a la Michoacana, una de las franquicias más populares en nuestro país. Esta heladería especializada en paletas, helados y aguas de distintos sabores. Aquí también puedes encontrar botana como papas preparadas. Inició su expansión desde 1990 y posee entre 8 y 15,000 locales a lo largo de 12 estados del país, generando así 1,200 empleados. Además, esta empresa cuenta con una fundación que ofrece becas de estudio a jóvenes mexicanos. Se expandió a El Salvador desde 2008, compartiendo con el país centroamericano un poco de la gastronomía mexicana. Dentro de las franquicias de servicios rentables, en México tenemos las farmacias de ahorro. Este negocio tiene presencia en 25 estados de México. Estas franquicias comenzaron su expansión desde el 2001, generando 11,000 empleos a través de más de 1,400 sucursales en la República Mexicana. Según la página oficial de esta cadena farmacéutica, es el número 1 de nuestro país, pues prevé productos y servicios de salud. Su principal regla de comercialización son excelentes servicios al cliente, amplio surtido de artículos, precios justos y competitivos, además de una buena ubicación y desarrollo del personal. En farmacias del ahorro también encontrarás cosméticos, alimentos saludables y consultas médicas gratuitas. Este negocio factura en ventas alrededor de 25 millones de pesos anuales, lo que deja entrever su éxito y rentabilidad. Otro punto abordado fueron los contratos de maquila. Y bueno, un ejemplo de contrato de maquila quedaría de la siguiente manera. Contrato de maquila celebrado por una parte por la empresa Tamales Ricos Oaxaqueños SADCB, representada por el señor Virgilio Villanueva Obrador, quien se encuentra debidamente identificado con, y ahí se deben especificar poner los
generales de identificación. Y por otra parte, Importadores Americanos Nautilus, representada por el señor John Smith Wood, quien está debidamente identificado con, y de igual manera se debe poner los generales de identificación. En lo sucesivo, la empresa Tamales Ricos Oaxaqueños se identificará dentro del contrato como la empresa y a Importadores Americanos Nautilus como la contratante, quien asumirá a las siguientes declaraciones y cláusulas. Después de esto se estipulan las declaraciones y cláusulas. Y bueno, espero que los temas que se han abordado durante esta transmisión les haya quedado más claro. Y para mí es un gusto compartir con ustedes temas muy interesantes. Te agradezco por tu opinión, Nayeli. Ahora escucharemos con mucho gusto a nuestra amiga Paula. Adelante, por favor. Claro que sí, pues en base a lo que se abordó en este último episodio del podcast, sin duda alguna me dejaron muchos conocimientos nuevos sobre qué son los contratos mercantiles. Desde mi perspectiva y personalmente, puedo definir a estos contratos como un acuerdo que se da entre dos personas, tanto físicas como jurídicas, donde se adquieren o transfieren los derechos que se presentan cada vez que se realiza un acto de comercio. Un ejemplo con el que yo puedo relacionar la creación de estos contratos mercantiles es cuando una empresa decide contratar a alguien más que se encargue de la elaboración de un producto o un servicio para que dicha empresa pueda ser usado a su favor, pero claramente pues tiene que pagarlo con la cantidad monetaria que le corresponde. En relación con estos contratos también vimos lo del contrato de emisión, de coinversión y de igual manera las franquicias. En lo personal, el tema de las franquicias captó mucho mi atención y puedo comprender mejor que son los negocios o algunas empresas que se crean mediante el otorgamiento de derechos a una persona de parte de otro tercero, de tal forma que ésta pueda hacer uso de esta y sacarle un provecho económico. Pero mucho ojo, porque esto también incluye el pago de impuestos, es decir, una persona crea una marca nueva de algún producto, pero busca a otras personas que estén interesados en querer invertir en el negocio de esto y se le transfiere algunos derechos del negocio. Actualmente a nuestro alrededor, aunque quizás no lo sabemos, pero existen grandes franquicias que con el tiempo han ido creciendo y evolucionando en el ámbito económico y comercial. En México, la franquicia más grande es Pemex, que muchos la conocemos por su venta de combustible, gasolina para distintos tipos de vehículos. Se considera la más grande franquicia porque por más de 25 años ha crecido, teniendo varias gasolineras en distintos estados y donde algunas marcas llegan a invertir para poder vender algunos de sus productos de alguna forma, sabiendo que podrán recibir grandes ganancias por el alto nivel de reconocimiento en todo el país. Así como esta, existen más franquicias que muchos de nosotros alguna vez hemos realizado alguna compra en estas. Por ejemplo, McDonald's, Farmacias del Ahorro, Dormimundo, Starbucks, Domino's Pizza, entre otras. Con lo visto en este programa, ahora puedo identificar más franquicias y saber cómo es que han crecido en el ámbito del comercio. Otro tema que me sirvió demasiado para poder aprender realmente cosas nuevas es lo de Joint Venture, pues desconocía este tipo de contrato. Para ser sincera, nunca había escuchado sobre este, pero ahora sé que es un contrato de cooperación que se llega a dar cuando se da la unión de dos empresas
o hasta más, creando como una asociación. Para entender mejor, sería una colaboración empresarial, donde dichas empresas al unirse lo hacen con el objetivo de crecer más y desarrollar un nuevo negocio juntos para poder tener un éxito dentro del mercado. Durante mi aprendizaje como estudiante de administración, puedo decir que para que un negocio o empresa crezca en el ámbito comercial y empresarial, debe saber cómo enfrentarse a muchos riesgos, problemas, tener claro cuál es su objetivo, qué quiere lograr, sus ventajas, desventajas que tiene para ver de qué forma mejorar y ser competitiva en el mercado. Pues esto es lo que buscan estas empresas al crear dicha unión, principalmente con el objetivo más que nada de obtener grandes ganancias. Entonces ahora sé que cuando estas empresas se unen se crea un contrato que tiene el nombre de joint venture, en el que se establecen los derechos, pero también los deberes y obligaciones que cada uno deberá de cumplir. Un ejemplo que se me viene a la mente con el que puedo comparar esto es una empresa que se dedica a la producción de alimentos enlatados, y a estas se le unen otras empresas donde cada una aporta cosas diferentes, por ejemplo una la maquinaria, otra la tecnología, otra el nivel de producción. Entonces al unirse se crea este contrato donde se estipulan los acuerdos de que todos deben tener el mismo objetivo, más que nada para que funcione de forma correcta. También que cada uno aportará todos los conocimientos que cada uno tenga para que así todas las ideas juntas creen una empresa que avance día con día, al igual que repartir las ganancias, y de esta forma se crea una persona jurídica. Por parte de las maquilas, alrededor de mi entorno yo creo que es la base de muchos procesamientos de materia prima que genera ingresos al momento de maquilar y vender los productos terminados. Se mencionaba sobre el maquilador y el maquilante, que se me hace más fácil identificar las funciones de cada uno de estos de forma breve. Entiendo que el maquilador es quien transforma la materia prima, es decir, es quien elabora los productos para que sean entregados al maquilante en la fecha que se estableció, y de esta forma el producto ya sale al mercado elaborado y empacado. El contrato se realiza entre estos dos, donde se estipula cuál es el producto que el maquilador deberá obtener al procesar la materia prima, recibiendo un pago de parte del maquilante, que será, como ya mencioné, el que recibirá el producto ya terminado. Con respecto a la transferencia tecnológica, un ejemplo que puedo dar en base a lo que entendí es que cuando una empresa colabora con otra de tecnología y ésta le permite poner a su disposición dicha tecnología para que pueda utilizarla, estableciendo un contrato que satisfaga a ambas partes. Y con respecto al último tema sobre el derecho bursátil, esto se refiere más que nada a la bolsa de valores de las empresas, principalmente por su lado financiero. Algo muy interesante que aprendí sobre esto es que este derecho permite evitar que se realicen fraudes y regular las inversiones que tenga una empresa, así como los valores monetarios de sus activos o hasta del mismo capital. Principalmente esto se da dentro del mercado con la oferta y demanda de los productos en el mercado. Puedo dar como ejemplo que alguien que tiene su negocio puede encontrar en el mercado de valores un espacio para financiarse y facilitar la compra-venta de los productos a los que se deriva la actividad comercial de su empresa. Todo lo que aprendí de la información compartida me permite reconocer a las empresas y los tipos de contratos que se dan dentro de estas a causa de acuerdos que más que nada sirven para mejorar el rendimiento de la empresa
obtener mayor producción y ganancias de valores, así como todo el proceso que debe llevar a cabo las empresas para crecer y volverse una franquicia. Muchas gracias nuevamente, amiga, por tu intervención. Y finalmente escucharemos a Felicitas. Ahora bien comprendo que a veces cuando las empresas hacen un contrato con otros deben de cumplir las obligaciones con el propósito de que la empresa genere más ingresos y pues para beneficios le es muy importante establecer contratos con otras personas. Por ejemplo, los contratos de franquicias hay entre dos tipos de personas. Una es el franquiciador y el franquiciado. Estos dos tipos de personas harán un contrato en el cual corresponderá que el primero, que sería el franquiciador, le permitirá que el franquiciado haga un mercado de un producto bajo el nombre y marca que desee, que será la persona que permitirá esto. Hará que la persona que quiera vender un producto tenga muchos beneficios, como generar más ingresos económicos. Por ejemplo, algunas de las empresas que hicieron una franquicia fue McDonald's, que tuvo un resultado de casi 12 millones de pesos, lo cual le generó un crecimiento económico. Y pues otro ejemplo podría ser el de Benedict Pizza, que genera millones de pesos, lo cual consiste que invirtieron en sus productos sin deuda considerable, y pues para un mercado estos tipos de negocios fueron sumamente atractivos, lo cual les generó un margen de muchas ganancias. También existen franquicias que son de un solo dueño y ya no de dos. Ahora bien, cuando el contrato de franquicia se hace con dos personas, un empresario le otorga al otro el privilegio de usar un modelo empresarial que pues gozará de ciertas aceptaciones en el mercado. Una de las obligaciones de un franquiciante debe de disponer de una marca, producto o servicio debidamente registrado e introducido en el mercado con éxito probado y fácilmente transmisible, así como contar con la infraestructura suficiente para proporcionar el servicio adecuado a las necesidades de cada franquiciatario. Estas y entre muchas obligaciones deben de cumplir las que hacen contratos de franquicias. Por lo consiguiente, también hay contrato de maquila que se genera para que pueda haber una exportación de productos de otros países. Esto se hace con la finalidad de que al hacer este contrato no exista un problema en común. Por ejemplo, hay empresas aquí en Tehuacán que les llega mercancía de los diferentes países que tienen un contrato para sacar su producción. Es por ello que en las maquilas que son más grandes tienen diferentes plantas. Y por eso es que trabajan muchas personas y por lo consiguiente pues no, a veces tienen un sueldo bien, así que digamos, en este contrato tendrá que cumplir con las obligaciones que se requieran al hacer un contrato. Por lo consiguiente, el maquilante o productor debe de suministrar al maquilador la materia prima adeudada y en buenas condiciones para su procesamiento industrial. Otro aspecto importante es que esta materia prima debe de entregarse en el lugar y fecha que está en el contrato, así como también otras obligaciones que deben de cumplirse en cuestión del maquilador o industrial. Ahora bien, vamos a lo que son las obligaciones del maquilador o industrial. Tiene la obligación de transformar la materia prima. Esto quiere decir que los trabajadores harán este proceso y al hacer un producto ya terminado, la empresa pues le otorgará un valor agregado de acuerdo a las condiciones especificadas que hicieron en el contrato. También al saber estos de los diferentes tipos de contrato nos sirve para que cuando nos enfrentemos a la vida como tal sepamos de cómo es que se tiene que llevar o establecer dicho contrato, ya que en algunas situaciones hay personas que desconocen de toda esta información y es por eso que hay personas que no se vuelven muy exitosas. Y sí, para que una empresa crezca, pues de antemano debe de crear contratos para que crezca más su empresa, tanto ya pueda ser de algunos países o del mismo país. Esto genera pues un beneficio para dichas empresas, ya que genera más ingresos. Gracias, Feli, por tu participación. En efecto, durante el desarrollo de estos temas,
abordados el día de hoy, pudimos percatarnos la importancia de un contrato mercantil, ya que en ello se fundamentan acuerdos de voluntades que crean y transmiten derechos y obligaciones de naturaleza mercantil, que para ello existen diversos tipos de contratos. Los vistos en esta ocasión fueron de emisión, conversión, franquicia y joint venture. Sin duda, el que más llamó mi atención fue el contrato de franquicia, donde el franquiciador cede a la otra parte llamado franquiciado a cambio de una contraprestación financiera, ya sea directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinado tipo de productos y o servicios, haciendo uso de su marca y trabajo bajo su mismo sistema comercial. En este sentido, el franquiciante cuenta con la potestad de controlar el manejo de las marcas y otros signos distintivos, de exigir el cumplimiento de las instrucciones para la operación del negocio y de acceder a la documentación necesaria para llevar un control adecuado sobre las ventas y el stock del franquiciado. A cambio, deberá proporcionar el know-how, patentes, insumos y todos los elementos necesarios para la operación del negocio. Por otro lado, el franquiciado tiene el derecho de recibir la preparación y capacitación técnica requerida para manejar las operaciones de la empresa. Sus obligaciones son efectuar el pago de derechos y las regalías, mantener una coordinación constante con el franquiciante y respetar las políticas establecidas respecto a la calidad, precio, atención al cliente, entre otras. Lo importante que quiero mencionar aquí a manera de dato interesante, ya saben que yo siempre digo datos interesantes, me gusta dar datos extras, es que las franquicias no es algo nuevo, sino que esta práctica ya se venía realizando durante la Edad Media, pero en sí la franquicia, tal como la conocemos actualmente, nació en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Para ejemplificar esto, en aquellas épocas Isaac Singer, un fabricante de máquinas de coser, muy famosísimo por cierto, como recuerdo de mi abuelita que tiene una máquina de coser de esa marca, buenísima, y no es porque está haciendo propaganda, realmente salen muy buenas las máquinas. Bueno, este señor se dio cuenta de que no contaba con el capital suficiente para fabricar su producto a gran escala. Ante esta situación, el hombre decidió otorgar franquicias a varios negocios locales, los que se encargaría de cubrir por sí mismos los costos de producción. Como resultado, las ventas de máquinas de coser se incrementaron y Singer obtuvo grandes ganancias a partir de la venta de derechos. Ejemplo de otras empresas que han implementado el modelo de franquicias en todo el mundo, por decir algunos casos famosos, son los de McDonald's, KFC, Subway, Dunkin' Donuts y Pizza Hut. En contrapartida, las franquicias en México han tenido un crecimiento importante en los últimos años, debido a que es un modelo de negocio que ha sido probado y que ha resultado exitoso, ya que en México, al menos desde los años de 1991, a raíz de lo que establece la Ley de Propiedad Industrial que vimos en el podcast pasado, establece que existirá una franquicia cuando la licencia de uso de una marca otorgada por escrito, se transmiten conocimientos técnicos a quien se le concede o pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a la que éste distingue. Además, en nuestro país se cuenta con varias leyes y tratados que se encargan de regular este aspecto de las franquicias, entre los que destacaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, la Ley también de Derechos de Autor, Código de Comercio,
Ley General de Sociedades, legislaciones fiscales y civiles, la Ley Federal del Trabajo, entre otras. Por su parte, un organismo que también funge en relación a ello es la Asociación Mexicana de Franquicias, que tiene por objeto promover y difundir el desarrollo, consolidación y dignificación del sistema de franquicias en México, para que esto se certifique a consultores de franquicias con el fin de que los franquiciarios obtengan asesorías especializadas para el proceso de adquisición de una franquicia. Pero la otra cara de la moneda, la triste realidad, y hay que decirlo, estas franquicias, a pesar de que existen leyes y organismos que regulan en ello, como lo acabé de mencionar, también se ven afectadas por el plagio, ya sea por hurto de modelo de negocio, el cual consiste en copiar los procedimientos inmuebles pero no la marca, pues se usa una copia, y el plagio de marca, en el que sí se usan los mismos colores pero se cambian detalles para confundir a los clientes. Y esta última, esta de plagio por marca es una de las más comunes. De esto que les comentaba, al menos yo he visto en ciertas zapaterías donde te venden calzado deportivo con el logo de la marca Nike. Lo curioso es que te ofrecen los productos a un precio razonable, ¿no? Y tú te vas con la finta de que pues sí, son Nike porque tiene el logo. Y pues tratan de convencerte, ¿no? De que son originales, pero a la mera hora de revisarlos, pues te das cuenta y te percatas de que es una falsa, y es muy común que pirateen esa clase de marcas. Bueno, cabe destacar que de acuerdo a una información que nos proporciona la Asociación Mexicana de las Franquicias, muestra que la industria de franquicias al menos tiene un crecimiento anual superior al 10%, por lo que se ha convertido en un jugoso mercado. Especialistas y funcionarios afirman que no hay un registro total sobre cuántos robos de este tipo se efectúan anualmente, pero se estima que un 2% seguramente lo hay. Otro ejemplo claro de plagio de franquicia sucedió con The Italian Coffee Company, la cual terminó un contrato con uno de sus franquiciarios, pero este siguió utilizando sus procesos con un logo y marca distinto, pues ahora este listo de un negocio que se llama Coffee House, pero pues se copió la receta, todos los procesos que hace Italian Coffee, y pues se creó otro logo, no se copió la marca, pero sí se copió los procesos. Y bueno, como les decía, en el podcast pasado, pues realmente no está bien adjudicarse de algo que no te costó para hacer uso indebido sin darles los créditos respectivos al autor que realmente lo creó, ¿no? Su invención, su patente. Y pues no está bien obtener beneficios de esa manera sin darles el crédito que les corresponde. Como en el caso de este señor Isaac Singer, dueño de las máquinas de coser, que le costó levantar su negocio con mucho esfuerzo, pero en cambio lo hizo gracias a la implementación de una franquicia. ¿No hubiera sido justo que alguien más usara su marca y darle su respectivo valor a él como inventor, y que se adjudicara de algo que pues a ellos no les costó? Realmente eso no está cool, no está padre, ¿verdad? Y bueno, en conclusión, podemos decir que no debemos ser partícipes y no debemos propagar la piratería. Así es como una vez más llegamos al final de este programa. Muchas gracias a nuestras invitadas y públicos por habernos acompañado a lo largo de estas transmisiones correspondientes a la segunda temporada de su programa El Hogar del Derecho. Ustedes son los principales que hacen posible la realización de este programa. Nuevamente les recuerdo, por favor, dejarnos su like, y no siendo más que decir, no habiendo nada más que añadir, hasta la próxima.